Dios bendiga a mi hermano. Y el Espíritu Santo hablando, porque de eso se trata el testimonio, ¿verdad?, que voy a dar de mi vida. Algo, hermano, que yo le doy gracias a Dios porque hasta aquí nos ha guardado Jehová. Les quiero contar, hermano, de que no es que yo les quiera contar mi vida, sino lo que las grandezas del Señor que ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia, igual como en la familia en Cristo allá en México. Nosotros ya hicimos ya 1 año y 2 meses, creo, ¿verdad? Porque venimos en mayo, llegamos aquí en mayo. Hicimos 1 año y voy a hacer el curso de acción de gracias, pero no se había dado el momento, ¿verdad? Quiero decirles, hermanos, que Dios hasta aquí me ha guardado. Quiero contarles, hermanos, que allá en la obra de Dios te vas trabajando fuertemente. Dios bendiga a mis pastores allá y aquí, porque yo siempre digo que aquí están mis pastores y allá también tengo mis pastores. Y trabajamos fuertemente en la obra de Dios, hermanos. Y es así como les digo, siempre la iglesia va a ser atacada por los malos espíritus. El vilísimo Satanás se ha reprendido en el nombre de Jesús. En una ocasión, hermanos, acá yo recibí palabra del Señor a través de una hermana llena del Espíritu Santo y me dijo: te voy a mandar al confín de la tierra a predicar mi palabra porque hay necesidad. En horas que yo estaba orando ahí y yo le decía: Señor, heme aquí. Cuando ella se acercó y me dijo: te voy a mandar, pero yo no sabía a dónde me iba a mandar, hermanos. Nosotros vivimos en un rancho muy fuera de la ciudad, de todo el ambiente. Empezamos a trabajar para la obra del Señor, juntamente con mi pastor, ¿verdad? Y empezamos a trabajar en la obra. Era una obra casi muerta. Gracias a Dios el templo quedó bien bonito, gracias a Dios. Pero en eso la gente, yo creo, de la misma iglesia empezaron con el celo hacia la sierva de Dios. Yo no sé de dónde vino tanto dardo para mi vida, hermano, que alguien usó prácticamente, se liberó un satánico, un hombre que estaba practicando el satanismo. Hay personas, era un hijo de pastor, pero que había llegado a la comunidad. En eso, él tenía personas más santas que ellos, ¿verdad?, practicando todo ese tipo de brujería, hechicería, maldiciones para la iglesia. Y al ver que era una mujer activa en la obra del Señor, y él dijo que no lo podían liberar, ¿verdad? Entonces, en el rasgo del trabajo, de la obra del Señor, el Señor estuvo hablando a través de sueños, visiones. Y nosotros decíamos: ¿qué está pasando? Y nada más con mi pastor, yo le llamaba: pastor, esto y esto, soñé esto y esto. Y el pastor confirmando que ahí también le hablaba el Señor a través de sueños, de visiones. Y nada más entre los 3, mi esposo, el pastor y yo, lo dejamos ahí, lo poníamos en ayuno, en oración. Bueno, para no hacerle la larga, que un día este hombre satánico fue liberado. Para la honra y gloria de Dios se liberó. Pero dijo: ¿cómo es posible que allá con mi papá, dice, eran 7, 9 pastores y no me pudieron liberar? Dice: ¿cómo es que usted? Le digo: es que no soy yo, le digo, es el Señor. Y se le dio la autoridad y se salió el demonio, ¿verdad? Porque él ya se convertía en animal. Entonces, cuando resulta que fue liberado, el maestro de él estaba muy enojado y empezó a atacar a la iglesia. Y un día en un culto que teníamos, mandó unos animales, hermanos. Primero mandó un sapo, y adentro de la iglesia, en el pleno culto, me tocaba ese día las alabanzas, y yo le dije al hermano: me siento un poco mal, le dije a mi líder, no voy a cantar esta vez, pero el miércoles sí, un viernes. Y dijo: está bien, hermana, y tomó el tiempo él, pero se derramó tanto el Espíritu Santo que dicen los hermanos que vieron, yo no vi eso, dicen que desde allá afuera venía saltando un animal, un sapo, y se metió debajo de mi falda. En eso se derramó el Espíritu Santo, me levanté en danza y yo me fui danzando para allá y para acá en todo el templo. Y ellos que vieron, no vieron más.
¿Qué les quiero decir con esto? Que estaban trabajando en la iglesia. Llegó el momento, hermanos, que a mí me dejaron sin caminar. Me tuvieron, me echaron a perder mis pies. Empecé a caer enferma. Se me hizo un estómago así. Empecé a batallar con mis pies. Y yo ya al final ya no caminé, hermanos. Yo le doy la honra y la gloria a Dios, hermanos. Creamos a Dios, creamos a Dios. Busquemos más de su presencia y nosotros en ayuno, en oración, en ayuno, en los cultos no faltábamos trabajándole la obra al Señor. Ese hombre dice que lo que hacía era que recibía consejos de su maestro. Entonces siguió atacando la iglesia. En la comunidad donde nosotros estábamos, cuando ese animal entró, tenían culto los otros hermanos en la otra comunidad donde vive mi pastor. Allá llegaron dos animales, dice, en ese mismo momento, porque estaban haciendo talento. Uno entró brincando y se saltó al fuego, pero cayó en la brasa y se quemó. Y el otro que venía como espía, dice que la hermana pastora agarró el sartén donde habían cocinado y se lo vació y se consumió igual. Bueno, para no hacerle la larga, que con el tiempo empezamos a ver cosas raras otra vez en la iglesia, en mi comunidad. Y empecé a recibir de parte de Dios unos sueños de que algo iba a pasar, que tuviera cuidado. Cuando iba en una ocasión, mi esposo se fue a ordeñar, bien en la mañana, en mi puerta se oyó un ruido muy fuerte, como que si tiran una cubeta con ropa mojada o agua. Cayó en la puerta y yo regresé a ver qué era. Y no era nada, hermano. Y yo me puse a orar y le llamé al pastor y me dijo, hermana, pongámonos a orar. Como no se pudo hacer nada en ese transcurso, o sea, los hijos de Satanás, ¿verdad?, no pudieron hacer nada contra la iglesia ni contra mi vida. Lo ordenó el hombre que fuera a agarrar una serpiente, hermano. Y lo agarró la serpiente y lo encerró en un contenedor. Y le dijo, por causa, le dijo, de la liberación que te hizo, porque ya ibas en el no sé cuántos niveles, esa mujer lo quiero muerta. Yo a esa mujer te lo pido muerta, le dijo. Y yo no sé cómo les hacía, él se fue a agarrar una víbora y lo metió en un bote, hermanos. Se lo estoy haciendo corta la versión. La encerró en un bote y ahí lo tenía sin comer, sin agua, la culebra. Pero el hombre lo agarraba, tenía el poder de Satanás y se lo enrollaba acá y se fue a vivir enfrente de mi casa. Él exigía beber sangre, mataba los pollos y todo, y dice la esposa que lo recibía porque ya se había convertido, o sea, ya estaba según en un nivel. Pero la autoridad del hombre, de su jefe, le decía, lo quiero a esa mujer muerta. En eso se fue, bueno, encerró eso, y yo le dije a mi pastor, yo estoy recibiendo este sueño, dice, yo también lo he recibido, tengamos cuidado. Ya se había orado por él, ya había aceptado, se iba a bautizar, pues era hijo de pastor, se iba a bautizar, lo llevamos, se casó, nosotros dimos toda la vuelta, se casó, y ya para bautizar se iba a bautizar un 27 de diciembre del 2020, me parece. Y cuando ya él se iba a bautizar, pues le dieron esa sentencia. Si no me traes esa mujer muerta, me tienes que entregar tu hijo. Tenía 2 niños. Bueno, nosotros empezamos a orar, y cuando recibimos esa visión, hermano, le digo a mi pastor, nos pusimos otra vez en ayuno por una semana. Pastor, ¿qué va a pasar con esto? Dice, pues yo no sé qué va a pasar. Y luego me llega la esposa, porque con la esposa orábamos, con la esposa peleábamos con sus niños por todo lo que estaba pasando dentro de la obra de Dios. Pero yo más nunca les decía lo que yo estaba pasando, hermanos. Era un dolor de mis tobillos, solo mis tobillos. Me mandaron a poner como un grillete, hermano, en los tobillos. Traigo la marca en los pies y no me dejaban caminar. Mis talones
se le salía saliendo un hueso, hermanos, hacia arriba, y eso me impedía para caminar y yo no podía. Pero aún así yo en la mañana me iba a evangelizar toda la comunidad, me cubría con la sangre de Cristo y me iba, hermanos. Y yo decía, y fíjense que ahí salían algunas personas y le preguntaban a mi esposo, ¿a poco la brujería no le hace nada a los cristianos? ¿A poco no hace nada la brujería para los cristianos? ¿Tanto poder tienen los cristianos? Y luego llegó otra señora y me dijo, yo, ven, dice, te voy a sobar tus pies. Y yo, ¿y qué a sobarle usted? Le digo, ¿y cómo sabe que pues, me duelen mis pies? Dice, es que yo sé que te duelen tus pies. Le digo, ¿pero por qué lo sabe? Nosotros nos lo mantuvimos oculto, hermanos. Y era un sufrimiento en mi persona. Era un sufrimiento. Se me rompían las venas, hermanos. Se me rompían las venas tanto por dentro como por fuera de mis pies, de mi cuerpo, hermanos. Y era un sufrimiento que pasaba, hermanos. Y era un problema porque una contienda que se había levantado en la iglesia, un pleito entre hermanos, la envidia, que aquel no trajo los platos, que este no trajo los tenedores, que aquel no puso las flores, que aquel no sé qué cosa, hermanos. Viva Jehová, hermanos. Hoy, poder de Dios, viera qué sufrimiento estaba pasando la iglesia, aquella contienda que había. Había un gran problema, una gran reclamadera para el pastor, mientras ahí, hermanos, se hacía culto hasta 3 días en la campaña, hermanos. Podía ser que se matara una vaca y no alcanzaba para que comieran todas las iglesias que llegaba. Se glorificaba el nombre de Jesús, el nombre de Dios, como hubo sanidad, liberación. Y nosotros no decíamos nada de lo que yo estaba pasando, hermanos. Igual como el pastor, hermanos, aparte de que era atribulado, reclamado, echándole tantas piedras y cosas que le echaban al pobre pastor, también le alcanzó un rasgo a él. Lo quisieron matar, se caía siempre de la moto, accidentes, cosas que le pasaban. Pero nosotros unidos en el ayuno y la oración, los 3, y seguíamos adelante, hermanos. Para no hacerle la larga, que cuando un día yo le pedí la autoridad al Señor y yo le decía, Señor, ¿qué va a pasar? Y llegó su niño, el niño del satanista, hermano, usado por Dios, un niño así. Me dijo, hermana, hoy te van a venir a soltar la culebra, dice, para que te mates. Yo escuché hablar mi papá con alguien, dice, afuera. Hoy te van a venir a soltar la culebra, dice. Y estaba la culebra, bravísima, hermanos, era una culebra grande, como por acá sí que lo tenía el hombre encerrado para que me lo pueda soltar en mi casa. Pero como ya estábamos en ayuno, hermano, ya estábamos en las cosas de Dios, predicábamos, aún así yo sentía la muerte, o yo no sé, porque era algo tan doloroso lo que habían hecho salir de mis pies, hermano. El hueso se había salido de mis pies, de hacia arriba de mi talón. Y yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar con mi vida? Y orando y ayunando con mi esposo y con mi pastor juntamente. Hermanos, que ese día yo le pedí la dirección al Señor y no dormí toda la noche. Y al amanecer nada más ofrecí una vigilia, hermanos, 3 ayunos. Y le dije al Señor que se glorificara, porque siempre voy a glorificar el nombre del Señor, porque Él está vivo y glorioso, hermanos. Y me fui bien en la mañana cuando el hombre se fue al monte, porque no sé qué llegaba a hacer. Y declaré esa culebra muerta, hermano, y le rocié de aceite ungido a la caja y lo declaré muerta, como el Señor me dio la visión, hermano. Como Él me dijo que yo lo hiciera, yo así fui y lo hice. Ese hombre gritaba como perro cuando me llegó, aullaba que la culebra estaba muerta. ¿Quién lo hizo, hermano? Cristo. Cristo lo hizo, hermano, no porque seamos fuertes,
Ya dejemos de ver al hermano, a la hermana, de cuántas cosas. La envidia a veces está dentro de la casa de Dios. A veces está en el padecimiento y no nos damos cuenta. Y cuando yo llegué aquí, hermanos, yo venía todavía, pues llegando a los 15 días vine para acá, porque así Dios, después de todo eso, estuvimos en una campaña y yo le dije a mi pastor, yo después de esta campaña yo no sé qué vaya a hacer, y me dijo, pues hay que orar, hermana. Y después de 3 días, se lo estoy haciendo corta la versión, hermano. Cuando después tuvimos una campaña de 3 días y llegaron unos hermanos igual que habían sido satanistas, ex-satanistas, hermanos, ya convertidos en pastores, y fueron y predicaron y dieron las enseñanzas, hermanos, de cómo nosotros nos podemos cubrir con la sangre de Cristo y no estar a contra de la hermana, del hermano, porque ahí es donde perdemos la fuerza de nuestra oración. Ahí es donde cuando no podemos vencer, es porque estamos haciendo nosotros mismos el estrago para nuestra oración, que no llegue al Señor, hermanos. Y esa culebra, les digo, se murió. El hombre enojado gritaba, aullaba como perro, y decía que no sabía qué iba a hacer. Y cuando llegó a la casa me dijo, yo no sé qué voy a hacer con usted. Le dije yo, conmigo no, es con usted. Usted venga a Cristo, entregue su vida a Cristo, arrepiéntase, haga algo para su vida, porque si no iba a perder sus niños, porque ya el hombre es lo que le estaba pidiendo. Quiero decirle, hermanos, que de todo eso me guardó el Señor. A partir de ahí me dio la salida. Gracias a Dios, yo le decía al Señor, yo me quiero ir en un avión, y me ponía a orar por ciertos hermanos de acá de la obra de Dios. Uno no es que se quiera meter en la vida de los hermanos cuando uno está orando, sino porque recibe uno de parte de Dios, hermanos. Y es mejor pedir perdón al que hemos ofendido. Si hemos ofendido a nuestros pastores, no pasa nada si venimos de rodillas a pedirle perdón. Decimos, ya le pido perdón a Dios. No, hermanos, no es a Dios, porque al que le estamos ofendiendo son los hermanos. Entonces es necesario que nosotros pidamos perdón, hermanos, para que Dios también haga la obra en nuestras vidas. Y yo le decía, después de esa campaña que tuvimos, hablaron sobre todo eso, y yo digo, Dios mío, de cuánto me guardó el Señor. Y ya dispusimos, fue así, como le doy la gloria a Dios, porque yo le decía, ¿cómo me voy a ir si yo no puedo caminar para pasar el desierto, si me tocara caminar? El Señor mostraba 3 aviones, pero sí me ponía que yo orara mucho por el hermano, su esposo, hermana Ninfa, y por mi hermano pastor. Y estábamos orando por esa petición, cuál sea la necesidad. Y un día me puso el Señor que yo le hablaba a la hermana Ninfa. Está la hermana Ninfa, yo que puedo saber, pero Dios que estaba en el control, Dios que tenía el control de la vida de mi hermano. Ya habíamos orado, yo dije, bueno, me voy a atrever a llamarle, y ya le hice ella un ofrecimiento conforme el Señor me lo mostraba. Pero para la honra y gloria de Dios, mi hermano ya venía en camino, y esa fecha pasó, gracias a Dios. Y yo sentí que hasta incómodo con la hermana, pues sí, es algo incómodo, pues, pero yo decía, yo si no obedezco, pues también pierdo mi viaje. Y fue cuando decidimos con mi esposo a venirnos, porque a través de esa predicación dijo, sus hijos son los que están pagando, los hijos de uno son los que donde los atrapa Satanás, por nuestra desobediencia, por nuestra boca, por nuestra forma de ser, por no buscar realmente de Dios. Decimos buscamos de Dios, pero no lo estamos buscando conforme Él se lo merece, porque hay tantos favores que nos hace. Y los que están pagando por nuestra boca, lo dice en Éxodo, nuestros hijos,
Y fue así como salí yo con esa necesidad de todo lo que predicaron los hermanos. Y digo, mis hijos están sufriendo y están pasando esta situación. Y fue como nos venimos. Yo pensaba venirme en avión, así creía. Miren cómo el Señor en carro me trajo, me mandó desde allá de mi casa hasta aquí, sin caminar. Y una cosa que ellos me hacía tan difícil, nos tenían como reyes ahí, bien atendidos. No caminamos nada, pero sí en todo el camino, en la visión, en la petición que nosotros orábamos, yo lo escuchaba que me dijo, sí, pero vas a hacer mi obra. Hermano, en todo el camino nos venimos, fue pesado para venirnos, hermano, en camión. Imagine la distancia desde Chiapas, venirse en camión hasta aquí, en carro, venirse hasta aquí. El pastor conoce de qué distancia le estoy hablando para venirse en carro. Era pesado, hermano, pero en cada momento se paraban grupos de personas, hermanos, a pedir oración. Hermanos, somos de Honduras, vamos 20. Más adelante, hermanos, somos de El Salvador, vamos 18. Hermanos, yo les estoy poniendo porque cara nos miran. De allá, hermanas, se venían a pedirnos oración. Y testimonios vivos, hermanos, que en un lado se durmieron. Venía un grupito de, creo, 25 personas y se durmieron. Gritaban a esos señores que los iba a agarrar la migra, que ya estaban ahí en la puerta de la... se me olvida el nombre. De donde estaba migración, en parte de México todavía. Y cuando nosotros le digo, espérense, le digo, como que si yo era su líder o qué, siéntense, le digo, no hagan escándalo, no va a pasar nada. Y le digo, pues despídenme tu mano, por favor, que no bajen la cosa esa para tapar el camino. Que se duerman, le digo yo, y nos paramos así, y le digo, cállense, le digo, hermanos, no se imaginan cómo lloraban esa gente agradecida. Se frenó el camión, hermano, se paró, ahí pues el nadie salió. Y le digo, chica, vámonos, ¿qué está esperando? Y pasaron, hermano, porque Dios no hace extensión de personas. Dios nos ama a todos. Dios ama a todo el mundo, dice en Juan 3:17. Él vino para que todo el mundo sea salvo. Mas nosotros no queremos ser salvos, hermanos. De todo eso me guardó el Señor, hermano. Y también este culto de acción de gracia, lo estoy diciendo en agradecimiento por sus oraciones de ustedes también. Que luego pasó este caso con mi hija. Pensaba que iban a venir, hermanos, pero que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, que no nos importe si vienen o no vienen los demás. Miren, al llegar aquí, cómo pasé, me enfermé 2 veces al hospital, me dio el parálisis y aquí me tiene el Señor. Y luego antes de llegar al hospital, bien grave, que yo no sabía ni qué tenía, hermanos, a nadie le decía, ni a mi hermana Mabel. Pero sí el Señor me dio la revelación a ella sobre mis pies. Me decía, es que yo veo esto y esto en tus pies. Le digo, no sé. Hablé con papá, le dije, yo no sé. Yo nunca le había dicho, hermana Mabel, o le conté algo de todo esto. A nadie, hermana, solamente a Dios. Solamente a Dios. Y yo les pedía, oren por mí porque tengo una necesidad. Oren por mi sanidad. 2 veces me fui al hospital antes de que operaran mi hija. Hermanos, me llegó un bill, uno de $50,000, otro de 70, porque 2 veces, en las 2 veces, cuando me escanearon la cabeza, ese llegó de 75. Ahí está el montón de billes, hermanos. Yo vine de rodillas y yo le dije, Señor, yo no tengo dinero. ¿Yo cómo le voy a hacer, Señor? De repente me llamaban, está cancelado tus deudas. La gloria para Cristo, hermanos. La gloria para Cristo, hermanos. La honra, la gloria, la alabanza es para Él. Y luego cuando me avisan que mi hija la iban a operar del corazón, como algunos saben que ella tiene soplo del corazón, he batallado mucho con ella.
Y yo le digo, no sean malagradecidos. Ella le había dicho que no iba a poder tener bebé, tiene 4 niños. Y yo le digo lo que claro, hermano. Y yo le digo, ¿cómo le llora al Señor? Yo no hallo cómo agradecerle. Yo no tengo cómo pagarle a mi Dios todo lo que hace. Y yo le lloraba, yo dije, pues quizás la primera vez se acuerda cómo fue difícil. Y cómo le abrieron por todos lados a mi hija para que le operara su corazón. Y en los días que ya me habían avisado, y ella me dice, mamá, el mero día de tu cumpleaños, dice, me iban a operar. Y le digo, qué tristeza, de verdad. Pero yo solo le decía al Señor, gracias, Señor. Prepárame para todo lo que yo vaya a recibir, Padre, de su parte, Señor. Y yo le decía, gracias, Señor, gracias. Perdone mis hijos, perdone tu hija, porque era una sierva de Dios. Y se alejan de Cristo. Ahí estaba yo de rodillas, hermano, y solo me administraba aquí en la mano, con aquel poder, y que me administraba este pedacito de acá. Y yo decía, Señor, ¿qué es eso? Yo no entiendo, nada entiendo de esto, Señor. Y yo solo decía, prepárame, y yo le doy gracias, le decía yo, por todo lo que vaya a pasar con mi hija. Y en silencio, como es malagradecida, le decía a ella. Hermano, para honra y gloria de Dios, que la metieron mi hija, le hicieron la cirugía, eso fue el 13 de junio apenas. Y nada más le hicieron la cirugía. El Señor ya me lo había mostrado, hermano. Le dieron 3 meses de 10, 8 días y ella andaba manejando orándole al Señor, pidiéndole misericordia. Y para no cansarlo, hermanos, el 11 de mayo, creo que fue 2 meses atrás, no fue en junio, el 11 de junio, mi hija ya lo iban a operar el 13, el 12 me tocó predicar. Y yo decía, Señor, ¿será que tomo el privilegio? Había tristeza en mi corazón, hermano, no era para menos lo que estaba pasando. Y yo me encerraba a llorarle al Señor. Y me mandaron una carta que me dijeron que yo hiciera la cita porque tenía cáncer. Que tenía cáncer el día 11, hace 2 meses. Que me mandó el doctor la carta que yo tenía cáncer, pero que no sabía si en mi garganta o en el útero. Y yo hice una bola de papel y lo reprendí en el nombre de Jesús, que yo estoy sana, hermano, yo no tengo esa enfermedad. Y me hace mi estudio, hermano, y yo le dije a la Corina, fíjate la carta que me llegó, porque ella hablaba de su garganta. ¿Y qué dijo? Lo reprendí en el nombre de Jesús y lo aventé el papel en la basura. Le dije, yo no voy a hacerme el estudio. Pero luego fui a hacerme el estudio. Estoy sana, hermano, por la gloria de Dios. Estoy sana y libre para adorar a Dios, hermano. Con esto le digo, hermano, que vale la pena servirle al Señor. Vale la pena, estoy sana, sin deuda. Puedo mover mis pies, puedo danzarle a Dios, puedo agradecerle al Señor porque Él me ha sanado, hermanos. Yo no podía caminar, era un dolor intenso, una cosa horrible, que me echaron a perder, según ellos, mis pies, hermano. Pero ni mi corazón, ni mi cabeza, ni mi mente, es muy importante, hermanos. Yo les pido perdón, hermanos, si en todo lo que les he ofendido. Y les pido que nos unamos en ayuno, en oración. Yo sé que no he venido en los ayunos porque me cambiaron mi sketch. Por eso no he podido venir últimamente. Pero yo le estoy pidiendo a Dios que vuelva a normalizar mi sketch de trabajo. Trabajo de lunes a viernes. Y ahora ya me ponen a trabajar el fin de semana. Pero yo estoy segura en el nombre de Jesús que al rato me van a poner igual mi sketch. Por fe, hermanos. Hay mucho que contarles, hermanos.
Pero yo estoy agradecida con el Señor. Y peleemos la batalla, que no estamos solos. Peleemos nuestros hijos en ayuno y oración, hermanos. Si los hermanos están ayudando aquí, yo trato de hacerlo en mi casa, hermano, donde yo esté en mi trabajo. Pero qué importante y qué bueno es estar unidos, hermano. Hermano pastor, si lo he ofendido, perdóname de verdad. Hermana pastora, de verdad, yo les pido perdón en todo lo que les he ofendido. Y así cualquier hermano y hermana. Busquemos la unidad, hermanos. Demostremos que Cristo vive en nosotros. No seamos la piedrita para que se caiga el hermano, la hermana. Hay veces está pasando necesidad y si no nos saludó, oremos por la hermana, el hermano. No es que no nos salude porque no nos quiere o porque no quiere hablarnos. Es porque algo está pasando. Algo tiene en su corazón y no hay una persona de confianza que se pueda sentar, porque no a cualquiera le puedo confiar las cosas. No a cualquiera, pero a un Cristo de poder sí. A un Cristo de poder sí, se lo podemos contar. Así, hermanos, voy a dejar hasta ahí los testimonios. Hay mucho que testificar de parte de Dios. Pero sigamos adelante, hermanos. Gracias por escuchar el testimonio. Y no les digo gracias porque vinieron. No les puedo decir gracias porque es nuestra obligación de venir a la casa del Señor a darle la honra, la gloria y la alabanza. Amén. No se vayan a ir, hermanos, estamos haciendo un bocadito para todos. Convivamos un ratito, hermanos. Es muy importante la convivencia. Es muy importante el amor. Demostrémoslo unos con otros. Así es que, hermano, muchas gracias, hermano, por este testimonio. Ya había momentos, había ratos que lo quería hacer, pero no lo había hecho. No sé si puedo cantar unos coros. Si hay tiempo, si no, lo dejamos ahí, pastor. No, entonces lo dejamos ahí, hermano. Hay más tiempo para hacer, hay más cosas que hacer. La sopita ya está hecha, ya nomás en lo que terminemos podemos pasar para merendar. Dios les bendiga, mi hermano.